Capítulo 6. Enfrentando al tirano. Sunny se preparaba para encarar a una criatura de pesadilla. No se trataba de cualquier ser, sino de uno perteneciente a la quinta categoría, un tirano aterrador. Las opciones de salir con vida eran tan ínfimas que cualquiera se habría burlado de él si sugiriera tal combate. Solo un despertado con varios rangos de ventaja sobre la criatura podría tener éxito, algo que Sunny definitivamente no poseía. Sin embargo, debía lidiar con el rey de la montaña para evitar un final todavía más trágico. El nivel de desventaja con el que comenzó esta sentencia aplazada era tan absurdo que ya no le quedaban fuerzas para lamentarse. Que podía temer si ya estaba prácticamente muerto. No era como si pudiera morir 2 veces, por lo tanto no había razones para preocuparse demasiado. Al otro lado de la hoguera, la situación empeoraba por momentos. La mayoría de los esclavos habían perecido y los pocos soldados que resistían no tardarían en caer. Sunny vio cómo el tirano atrapaba a un esclavo fallecido y con un mordisco demoledor partía el cuerpo a la mitad, dejando solo restos sangrientos en los grilletes. Mientras masticaba, los 5 ojos lechosos del monstruo miraban hacia la nada con absoluta indiferencia. Aprovechando que el monstruo estaba ocupado, un soldado arremetió con su lanza. Sin siquiera voltear, el tirano usó uno de sus brazos inferiores para sujetar la cabeza del hombre y la aplastó con la facilidad de una burbuja de jabón. Acto seguido, arrojó el cuerpo sin vida al vacío del aclanticulado. Ante tal horror, el esclavo astuto se dobló sobre sí mismo y vomitó antes de mirar a Sunny con irritación. «Ya hemos visto suficiente, ¿y ahora qué hacemos?», preguntó el hombre astuto temblando. Sunny guardó silencio mientras observaba fijamente a la bestia con la cabeza ladeada. El erudito se volvió hacia el hombre astuto, comentando que el muchacho debía estar mal de la cabeza por mantener tanta calma. El erudito ordenó callar de inmediato para no atraer la atención del devorador. Por fortuna, la abominación estaba centrada en su festín de carne humana. Sunny seguía evaluando sus nulas posibilidades. No tenía poderes, ni un ejército, ni siquiera una arma para herir a ese bastardo. Mientras miraba hacia la oscuridad del cielo, un destello cruzó el aire y chocó contra el brazo del tirano entre una lluvia de chispas. El joven soldado le había lanzado un madero ardiendo para desafiarlo. Justo lo que necesitaba, una distracción, pensó Sunny. Como no podía matar al rey de la montaña por su cuenta, decidió recurrir a una fuerza superior, la gravedad. El plan dependía de cuánto tiempo pudiera resistir aquel héroe arrogante. Sunny ordenó a sus compañeros que lo siguieran hacia el otro extremo de la plataforma, donde el carro de carga estaba peligrosamente cerca del borde. El hombre astuto y el erudito lo siguieron con dudas, quizás inspirados por su aparente seguridad. Mientras corrían, el joven soldado esquivaba las garras del tirano, pero su espada no lograba atravesar el grueso pelaje de la criatura. El monstruo atacó con sus 4 extremidades a una velocidad de vértigo, pero Sunny ya estaba llegando al carro. Al llegar, revisó que no hubiera larvas y se dirigió a las ruedas traseras. El carro estaba de lado para proteger del viento, con la parte trasera apuntando al precipicio y bloqueado por 2 cuñas de madera. Sunny señaló los bloqueos y les ordenó retirarlos y empujar cuando él diera la señal. El erudito pareció comprender el plan al mirar las cuñas y luego al tirano. Increíblemente, el joven guerrero seguía esquivando la muerte por fracciones de segundo. El brillo de su espada era inútil contra la piel del rey de la montaña, y el agotamiento empezaba a notarse en su rostro. Era el último soldado en pie. Sunny necesitaba que aguantara un poco más. Sunny corrió de nuevo siguiendo el rastro de la cadena fijada al carro. Entre la sangre y los restos de la plataforma, encontró lo que buscaba, el extremo roto de la cadena. Se arrodilló junto al cadáver de un esclavo para usar su llave. En ese instante, el joven héroe fue golpeado y salió volando, aunque logró aterrizar de pie tras deslizarse varios metros.
El soldado rodó por el suelo para evitar ser aplastado por el monstruo, recuperando su espada. Sunny finalmente liberó los grilletes del muerto y los volvió a cerrar formando un lazo improvisado con la cadena. Todo dependía ahora de su puntería y de su suerte. Se volvió hacia sus compañeros y gritó: ¡Ahora! Recogiendo el tramo de cadena, Sunny se encaró al tirano. El joven soldado captó la intención de Sunny y se esforzó por atraer toda la atención del monstruo hacia él. Sunny se concentró únicamente en el peso del metal y la distancia que lo separaba de su objetivo. Giró con todas sus fuerzas y lanzó la cadena como un pescador lanzando su red. Su idea era colocar la trampa en el suelo para atrapar el tobillo del monstruo, pero el azar intervino. El rey de la montaña se agachó justo a tiempo para que el lazo de hierro se cerrara perfectamente alrededor de su cuello. Sunny se quedó paralizado un segundo antes de celebrar internamente. El plan estaba en marcha. Sin embargo, al mirar hacia atrás, el pánico lo invadió. Sus compañeros empujaban el carro, pero avanzaba con una lentitud desesperante. El tirano, sintiendo la presión en su cuello, ya levantaba sus manos para romper el metal. En un último esfuerzo, el joven héroe arremetió contra la pierna de la criatura para desequilibrarla. Sunny corrió hacia el carro maldiciendo en voz baja. Se unió al esfuerzo de sus compañeros, empujando la madera húmeda con la poca energía que le quedaba en su cuerpo maltratado. El carro comenzó a ganar velocidad hacia el borde del acantilado, mientras el tirano sujetaba la cadena a punto de liberarse. El destino de todos se decidiría en los próximos segundos. Capítulo 7. 3 esclavos y un héroe. El empujón final. «Rueda, maldito pedazo de chatarra», rugió Sunny para sus adentros, mientras se apoyaba con toda su alma contra el carro. Los 4 bueyes que normalmente tiraban de aquella carga estaban muertos, y ahora 3 esclavos agotados intentaban ocupar su lugar. A pesar de que el camino estaba en pendiente, el vehículo avanzaba con una lentitud desesperante, mientras que el tirano se acercaba a una velocidad aterradora. Tras apartar al joven soldado con un golpe brutal de sus antebrazos, el rey de la montaña se llevó las manos al cuello para arrancar la cadena que lo asfixiaba. Sin embargo, su propio físico se convirtió en su mayor debilidad. Aquellas garras de hueso, perfectas para destrozar carne, no servían para una tarea de precisión. Al rey de la montaña le tomó valiosos segundos sujetar el metal sin herirse a sí mismo, y para entonces el carro ya estaba al borde del precipicio. Lo que ocurrió después fue un destello de acción pura. Las ruedas traseras resbalaron y quedaron suspendidas sobre el abismo oscuro. El monstruo se giró y clavó sus 5 ojos inexpresivos en los esclavos mientras el carro se mecía en un equilibrio precario sobre su eje. Sunny, siendo el único que aún lograba mantenerse en pie, lanzó una última mirada al monstruo y embistió el carro con el hombro, poniendo todo su peso en el impacto. Finalmente, el vehículo perdió el equilibrio y volcó hacia el vacío, rasgando las rocas con un estruendo metálico. Sunny cayó de rodillas, salvándose por milímetros de ser arrastrado al abismo junto con la carga. Al levantar la vista, dedicó una sonrisa cargada de malicia a su enemigo. El rey de la montaña intentó abalanzarse sobre él, pero fue inútil. La cadena se tensó de golpe y la bestia salió volando hacia la oscuridad como si fuera un muñeco de trapo. Cayó en total silencio, como si se negara a aceptar que un simple humano lo hubiera derrotado. El costo de la victoria. «Muérete de una vez, bastardo», pensó Sunny antes de desplomarse sobre las piedras, totalmente exhausto. Esperó en silencio, mirando el cielo nocturno, aguardando que la voz del sistema anunciara su victoria definitiva en la prueba. Pero el anuncio no llegó. En su lugar, el dolor que había intentado ignorar comenzó a invadir su cuerpo como una marea implacable. Su espalda, marcada por los latigazos y herida por las púas de la larva, era una masa de agonía. El frío volvió a morderle la piel, haciéndolo temblar violentamente. Al parecer, la pesadilla aún guardaba más desafíos.
Sus pensamientos se volvieron lentos y confusos, preguntándose qué más debía hacer para sobrevivir. Una sombra se proyectó sobre él. Era el joven soldado, que lucía tan impecable como de costumbre, a pesar de algunos rasguños en su armadura. El guerrero le tendió la mano con calma. «Levántate, si te quedas ahí te congelarás», le advirtió el joven soldado. Sonny suspiró, aceptando que el descanso tendría que esperar. Ignoró la mano del soldado y se puso en pie por su cuenta, apretando los dientes para no gritar de dolor. Una tregua necesaria. El escenario a su alrededor era una carnicería absoluta. De toda la caravana solo sobrevivían los 3 esclavos y el oficial. Los cuerpos de humanos y larvas yacían mezclados entre las sombras que proyectaba la hoguera, la cual seguía ardiendo con una indiferencia casi cruel. Sonny estaba demasiado agotado para que la escena le afectara. El esclavo astuto y el erudito observaban al soldado con desconfianza. Aunque estaban libres de cadenas, la jerarquía de poder seguía siendo la misma. Ellos eran fugitivos y él era su captor. El soldado, notando la tensión, les pidió que se acercaran al fuego para discutir el siguiente paso. Sentados alrededor de las llamas, se formaron 2 bandos naturales. Los otros 2 esclavos se mantuvieron juntos, mientras que Sonny se sentó aparte. Nunca le había gustado la compañía. Siempre sintió que había un muro invisible entre él y el resto del mundo. Esa incapacidad para encajar lo había convertido en un marginado, pero también en alguien autosuficiente y difícil de traicionar. Por eso no le entusiasmaba la idea de compartir su destino con 3 extraños. Al amanecer, recogeremos lo que quede de comida y agua y bajaremos de la montaña, anunció el joven soldado, rompiendo el silencio. ¿Y por qué íbamos a volver? ¿Para que nos encadenen de nuevo?, replicó el esclavo astuto con tono desafiante. El soldado explicó con paciencia que aunque podrían separarse al llegar a la base, él seguía sintiéndose responsable de sus vidas. Sin los suministros del carro, el camino hacia adelante por los pasos elevados era una muerte segura por hambre y frío. Regresar era la única opción lógica. «No podemos bajar», intervino Sonny por primera vez. Todos se giraron hacia él con sorpresa. El esclavo astuto soltó una carcajada nerviosa y le dijo al soldado que no le hiciera caso, que el muchacho estaba loco. Pero el soldado, que valoraba la valentía que Sonny había mostrado, pidió escuchar sus razones. Sonny se acomodó, sintiendo el peso de todas las miradas sobre él, y soltó una verdad que heló el ambiente más que el propio viento de la montaña. Porque el monstruo no está muerto. Capítulo 8. Nada en absoluto. Porque el monstruo no está muerto, sentenció Sonny. Aquellas palabras cargadas de presagio quedaron suspendidas en el aire, mientras sus 3 compañeros lo observaban con los ojos muy abiertos. Tras reflexionarlo, Sonny estaba convencido de que el tirano seguía con vida. Su lógica era simple. El hechizo no lo había felicitado por la muerte de la criatura tras su caída al abismo. Si no había anuncio, no había muerte. Sin embargo, no podía revelarles la existencia del sistema. En su lugar, señaló hacia las alturas y argumentó que si el monstruo fue capaz de saltar desde una altura colosal para aterrizar en la plataforma sin un solo rasguño, una simple caída no bastaría para terminar con él. Ni el héroe ni los esclavos pudieron refutar su lógica. Sonny añadió que el rey de la montaña seguía acechando y que si regresaban por donde vinieron, caminarían directo a sus fauces. Ante la aterradora perspectiva, el hombre astuto comenzó a maldecir, mientras se acercaba al fuego vigilando la oscuridad con pavor. El erudito, por su parte, se rotó las sienes lamentando no haberlo deducido antes. El joven héroe, manteniendo su habitual estoicismo, asintió y decidió que cruzarían el paso de montaña. Advirtió que si la bestia seguía viva, era muy probable que regresara a buscarlos, por lo que debían partir al amanecer. A pesar del cansancio, el oficial ordenó reunir suministros de inmediato. Lamentó no poder dar un entierro digno a los caídos, pero el tiempo apremiaba. Blandiendo un cuchillo, repartió las tareas. Él se encargaría de descuartizar a los bueyes para obtener carne, el erudito buscaría leña y el hombre astuto intentaría conseguir ropa de abrigo.
a Sonny le encomendó recuperar todas las jarras de agua de los soldados muertos. Poco después, Sonny deambulaba entre las sombras de la plataforma, lejos del calor de la hoguera, cargando ya con varias jarras. Temblando de frío, tropezó con el cuerpo destrozado del viejo veterano que lo había azotado horas antes. El hombre agonizaba con heridas terribles en el pecho y el estómago. Pero milagrosamente seguía consciente. Sonny lo observó con una ironía silenciosa mientras buscaba su cantimplora. El anciano movió una mano débilmente hacia una espada rota que yacía cerca. Sonny la recogió con curiosidad y le preguntó si deseaba morir con una arma en la mano, como un guerrero antiguo. El soldado no respondió, pero lo miró con una intensidad desconocida. Recordando su promesa de verlo morir, Sonny se inclinó y le cortó la garganta con el filo quebrado para terminar con su sufrimiento. El veterano se estremeció mientras se ahogaba en su propia sangre, con una mirada que Sonny no supo interpretar. A pesar de ser su primer asesinato humano, el joven no sintió culpa ni miedo. Su dura vida en las calles lo había preparado para la frialdad de aquel momento. Se quedó sentado junto al cuerpo un momento, haciéndole compañía en el final. Entonces, la voz del hechizo susurró en su oído, notificando la muerte de un humano inactivo de nombre desconocido. Sonny comprendió que para el hechizo, matar personas también era un logro. Pero la voz no se detuvo ahí. Anunció que había recibido un recuerdo. El muchacho se emocionó, esperando una arma o un objeto poderoso que pudiera llevar consigo al mundo real. Sin embargo, la decepción llegó pronto al descubrir que se trataba de una simple campana de plata. Consultó las runas y descubrió que el objeto era un recuerdo de un hogar perdido que emitía un sonido claro capaz de escucharse a kilómetros. ¡Qué porquería!, pensó Sonny, sintiendo que el hechizo se burlaba de él una vez más. Sin desanimarse del todo, despojó al muerto de su capa de piel y sus botas de cuero de alta calidad. Al ponérselas, el calor finalmente regresó a su cuerpo. Desde la oscuridad, Sonny observó a sus compañeros. El héroe y el erudito trabajaban duro, mientras el hombre astuto robaba anillos de los dedos de los cadáveres. Sonny dudó sobre el futuro. Sabía que sus compañeros no eran de fiar y que sobrevivir a la pesadilla seguía siendo un misterio. Aún así, tomó sus jarras y regresó al fuego. Pasaron el resto de la noche en vela, aterrados ante la posible vuelta del tirano. Solo el joven oficial parecía calmado, afilando su espada rítmicamente contra la piedra. Al amanecer, cargados con la carne y el agua, se adentraron en el hélido paso de montaña. Sonny miró hacia atrás una última vez, consciente de que había superado el lugar donde debía morir, pero sin saber qué horrores le aguardaban a continuación. Capítulo 9. Pensamientos ilusorios. Surgió un inconveniente inesperado. El grupo tenía planeado seguir la ruta principal hasta el paso de montaña para alejarse lo más posible de la masacre antes del anochecer, pero el camino simplemente había desaparecido. Un desprendimiento masivo de rocas, ocurrido recientemente, había destruido tramos enteros de la carretera, volviéndola intransitable. Sonny permanecía al borde de un abismo inmenso, contemplando la situación con el rostro impasible. ¿Qué se supone que hagamos ahora?, preguntó el erudito con la voz amortiguada por su capa. El hombre astuto, buscando a quien culpar por su frustración, fijó su mirada llena de rabia en Sonny. Sugirió con malicia que debían deshacerse de los pesos muertos, señalando que el muchacho era demasiado débil y extraño, y que incluso parecía estar maldito por el dios de las sombras. Sonny contuvo el deseo de rodar los ojos. Sabía que la caravana estaba condenada desde antes de su llegada y que su presencia no era la causa de la desgracia. Aunque el erudito consideró fríamente la idea, finalmente decidió que el joven podría ser útil más adelante. El joven héroe puso fin a la disputa asegurando que no dejarían a nadie atrás. Tras analizar el terreno, el erudito recordó la existencia de un antiguo sendero de peregrinos que conducía hacia la cima de la montaña, antes de que el imperio construyera la carretera actual. Sugirió que si lograban subir por la pendiente inclinada y rocosa, podrían encontrar los restos de ese camino original y rodear el tramo destruido.
A pesar del peligro que representaba escalar una superficie tan inestable y helada, no tenían otra opción mejor, por lo que comenzaron el ascenso. Sunny, consciente de que su resistencia física era limitada, tomó la difícil decisión de abandonar la espada corta que había recogido. Sabía que cada gramo de peso adicional se sentiría como una carga insoportable en aquel terreno. La escalada resultó ser una tortura absoluta. En poco tiempo, sus pulmones ardían y sus músculos se sentían al límite de sus fuerzas. Para distraerse del agotamiento y el miedo a caer al vacío, comenzó a imaginar las recompensas que recibiría al completar la primera pesadilla. Reflexionó sobre el primer gran beneficio de la prueba, la capacidad de interactuar con los núcleos de alma, que son la base del poder tanto de humanos como de monstruos. Un tirano como el Rey de la Montaña poseía 5 núcleos, mientras que un humano comenzaba con uno solo, el cual debía fortalecerse consumiendo fragmentos de alma de otros seres. También pensó en el segundo beneficio, el ascenso al rango de durmiente y el acceso al reino de los sueños, un mundo al que entraría obligatoriamente el próximo solsticio de invierno y del que no podría salir hasta encontrar una vía de escape. Sin embargo, lo que más le inquietaba era la habilidad de aspecto, aquel poder mágico que elevaba a los despertados sobre los mortales. Estas habilidades eran únicas, pero siempre venían acompañadas de un defecto o contraataque, una debilidad que podía variar desde algo molesto hasta una condición fatal. Se preguntaba qué tipo de poder y qué debilidad recibiría un esclavo del templo como él. Sunny albergaba la esperanza de que su aspecto evolucionara basándose en su desempeño en la prueba. Sabía que los aspectos, al igual que los núcleos, tenían una jerarquía de rangos: inactivo, despierto, ascendido, trascendente, supremo, sagrado y el legendario divino. Incluso existía la remota posibilidad de obtener un nombre verdadero, una marca de excelencia suprema otorgada por el hechizo. Al final, sus cavilaciones solo lo dejaron más irritado. Se sentía destinado a pasar la mitad de su vida en aquel reino de los sueños. Al levantar la vista, notó que el sol ya se ocultaba y el frío se intensificaba. La noche se aproximaba rápidamente. Capítulo 10. El primer hombre caído. Cuando finalmente decidieron detenerse, Sunny estaba al borde del desmayo. Después de horas recorriendo la accidentada ladera de la montaña, su cuerpo había llegado casi al límite de su resistencia. Sin embargo, para sorpresa del grupo, el hombre astuto parecía encontrarse en un estado incluso peor. Los ojos del esclavo lucían turbios y desenfocados, moviéndose sin rumbo fijo. Su respiración era superficial y entrecortada, como si un gran peso oprimiera sus pulmones. Se veía febril y claramente enfermo. En cuanto el joven héroe localizó un sitio adecuado para acampar, el hombre astuto simplemente se desplomó en el suelo. Lo más inquietante fue la ausencia de los insultos furiosos a los que ya estaban habituados. El esclavo permaneció inmóvil y en silencio, y solo el movimiento de su pecho confirmaba que seguía con vida. Momentos después, destapó su cantimplora con mano temblorosa y bebió varios tragos largos con desesperación. Aunque el joven héroe le advirtió con preocupación que reservara el agua, el esclavo ignoró sus palabras y vació el recipiente por completo. El erudito no presentaba un mejor aspecto. La agotadora escalada le había pasado factura. Pese al frío intenso, estaba empapado de sudor, con los ojos enrojecidos y una expresión lúgubre. Curiosamente, Sunny, siendo el más débil de los tres, era quien mejor estaba soportando el esfuerzo. Ante la sugerencia del erudito de derretir nieve cuando se agotara el agua, el joven héroe le respondió con una mirada compleja. Explicó que llegaría un punto en el que no podrían encender fuego para evitar atraer atención no deseada. Nadie replicó, pues el horror del Rey de la Montaña seguía presente en sus mentes. Por fortuna, el joven héroe encontró una hendidura natural en la pared de roca tras una cornisa estrecha. Allí, el fuego quedó oculto entre las piedras, permitiéndoles calentarse sin temor a ser descubiertos. Comieron en silencio rodajas de carne de buey asadas sobre las llamas. Al caer la noche cerrada, tanto el hombre astuto como el erudito ya dormían, atrapados por sus propias pesadillas. El joven héroe desenvainó su espada y se situó al borde de la roca, indicándole a Sunny que descansara mientras él hacía la primera guardia. Dormir dentro de un sueño resultó ser una experiencia inusual pero efectiva para Sunny. En cuanto cerró los ojos, su conciencia se sumió en la oscuridad.
Lo que pareció un instante después, alguien lo sacudió con suavidad para despertarlo. Aturdido, Sonny vio al joven héroe. El oficial le pidió que vigilara el fuego y los despertara al amanecer, o si aparecía la bestia, ya que los otros 2 esclavos necesitaban tiempo extra para recuperarse. Sonny tomó su lugar y, tras añadir leña a las brasas, se quedó solo en la guardia. El cielo estaba negro, salpicado de estrellas tenues y una luna creciente. Aunque la luz lunar no bastaba para penetrar la oscuridad de la montaña, los ojos de Sonny sí podían hacerlo. Se sentó en silencio y miró hacia abajo, logrando distinguir la franja distante del camino. Siguió el rastro visual hasta la plataforma de piedra donde ocurrió la masacre. Los pequeños puntos sobre las rocas eran los cadáveres de los esclavos. Mientras observaba, una figura oscura surgió debajo el acantilado y avanzó por la plataforma raspando el suelo con sus garras. Sunny observó cómo el tirano devoraba los restos y el viento le trajo el eco del crujir de los huesos. Un escalofrío le recorrió el cuerpo y sin querer empujó una piedra pequeña al abismo. El ruido de la roca golpeando la pendiente resonó como un trueno en el silencio nocturno. Muy abajo, el tirano giró la cabeza de golpe y miró directamente hacia Sunny. Sunny quedó petrificado, conteniendo incluso la respiración por el miedo. Tras unos segundos de agonía que parecieron eternos, la criatura volvió a su festín con calma, como si no hubiera visto nada. En ese momento, Sunny tuvo una revelación. La criatura era ciega. Observó al rey de la montaña con los ojos muy abiertos, dándose cuenta de que sus sospechas encajaban. Recordó los ojos lechosos e inmóviles de la bestia y cómo solo reaccionó cuando el carro raspó ruidosamente contra las rocas al caer. Todo tenía sentido ahora. Al amanecer, Sunny despertó a los demás. El joven héroe esperaba que el descanso hubiera ayudado a los esclavos, pero se veían aún peor. El erudito parecía agotado por el esfuerzo previo, pero el estado del hombre astuto era alarmante. Estaba pálido, tembloroso y con la mirada perdida. El erudito sugirió débilmente que podría ser el mal de montaña. Pese a su estado, el hombre astuto insistía con rudeza en que estaba bien. Ante esto, el joven héroe repartió la carga del esclavo entre él y Sunny. Cuando el soldado preguntó si ocurrió algo en la noche, Sunny le informó que el monstruo había devorado a los muertos. El joven héroe miró hacia la plataforma con incertidumbre. Comprendió que debían apresurarse. Si la criatura terminaba con los cuerpos, iría tras ellos. Debían hallar el viejo camino antes del anochecer. Abatidos, reanudaron el ascenso. Sunny sentía que moría bajo el peso de la carga, aunque ésta era más ligera porque ya habían consumido gran parte del agua. A medida que el sol alcanzaba el cenit, la expedición se sumió en un silencio absoluto, interrumpido solo por respiraciones pesadas. Cada uno se concentraba en su equilibrio, pero el hombre astuto se quedaba cada vez más rezagado. De repente, Sunny escuchó un grito desesperado. Al girarse, vio el rostro aterrorizado del esclavo cuando su pie resbalaba en una roca helada. El hombre cayó y rodó por la pendiente, intentando sujetarse sin éxito. Los supervivientes observaron impotentes cómo el cuerpo del hombre astuto descendía por la ladera, dejando un rastro de sangre en las rocas y perdiendo su forma humana hasta parecer un muñeco de trapo. Finalmente, el cuerpo se detuvo bruscamente contra una gran piedra saliente. El hombre astuto había muerto.